Sí, 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 ahí estoy grabando. ya. Entonces, ahora sí. Bueno, lo que hemos visto eran las tres escuelas de comportamiento electoral, la escuela de Columbia, la escuela de Michigan, la escuela de Rochester. Si ustedes recuerdan, cada una de estas escuelas de comportamiento electoral está asociada con un tipo de variable. La escuela de Columbia está asociada con variables de largo plazo, la escuela de Michigan con variables de mediano plazo y la escuela de Rochester con variables de corto plazo. La escuela de Columbia supone que es la teoría de los clivajes, y bajo la teoría de los clivajes lo que eso supone es que cuando una persona está afectada por un determinado clivaje, ese comportamiento electoral se va a mantener hacia el futuro. Una cuestión importante que mencionan los textos de Morales y Navia, es que estas tres escuelas pueden perfectamente convivir. Un votante puede en una elección ser más Columbia, en otra elección ser más Michigan y en otra elección distinta ser más Rochester. Perfectamente pueden convivir, pero lo importante es que si una persona está permeada por un clivaje, perdón, como sí, por un clivaje como los de Colombia, esa persona siempre que se enfrente a una decisión de votar por algo Colombia, va a elegir la misma preferencia. ¿Por qué? Porque se mantienen estables en el tiempo. Entonces supongan, no sé, una persona que, para la que suponiendo que fuera un clivaje, una persona para la que el golpe de Estado fue un clivaje importante, siempre que se enfrenta a una decisión en la que piense votar Colombia, va a votar de una determinada forma, va a votar o a favor o en contra de los partidos que apoyaron el golpe de Estado. Eh, Eso, entonces esas preferencias no van a cambiar. A diferencia de las preferencias Michigan que dependen del entorno de socialización en el que esté el individuo. Entonces, si yo me junto con personas de derecha, yo voy a votar por la derecha. Si yo me junto con personas de izquierda, yo voy a votar por la izquierda. Se dice que es de mediano plazo porque, a diferencia de Colombia, puede cambiar, pero el cambio no es sustantivo en el tiempo, no es como que de un segundo a otro me voy a transformar de un votante de derecha a un votante de izquierda, sino que más bien está relacionado con procesos de socialización primaria. La socialización primaria lleva cierto tiempo, es modificable, no son procesos de socialización profunda como los de Colombia. Es modificable, pero aún así no es en el corto plazo, sino que es en el mediano plazo. Y finalmente la escuela de Rochester, que lo que ve es las variables de corto plazo, variables sobre cómo me encuentro yo o el país en este momento, cómo se encontrará en el futuro y cómo se encontrará hacia atrás. ¿Se acuerdan eso de prospectivo, retrospectivo, egotrópico, sociotrópico y todo lo demás? Esas son, y aquí no creo que se confundan, esas divisiones están dentro de la escuela de Rochester. No existe un votante Michigan retrospectivo, no existe un votante Michigan prospectivo, ¿ya? Para que no me vayan a poner ese tipo de cuestiones en la prueba. Los votantes retrospectivos, prospectivos, sociotrópicos y egotrópicos son Rochester. Vamos a ver esto con un poquitito más de detalle. Habíamos dicho, la escuela de Columbia, las preferencias son exógenas, o sea, no dependen del individuo y no van a variar en el tiempo. Una persona que se enfrentó a un clivaje y que vivió un acontecimiento histórico siempre va a votar de esa determinada forma. A pesar de que en una elección distinta, incluso si es concurrente, puede votar puede tener un voto más Michigan o un voto más Rochester, pero en ese momento, siempre que la persona se enfrente a la decisión de hacer una votación Columbia, va a votar de esa forma porque está permeado por ese clivaje. Es, como dice ahí, un proceso de socialización profundo. Yo creo que además les puse el ejemplo de mi abuela. Mi abuela tuvo una experiencia especial en el golpe de Estado, y ella siempre en las presidenciales votó por un candidato de un determinado sector. Y ese voto no lo iba a cambiar nunca, porque era el voto en la elección nacional. Pero en cambio, en la elección de alcalde, votaba en realidad por el alcalde que era del sector político completamente distinto, y votaba por él porque la llevaba a la playa, porque tenía talleres, porque en realidad recibía muchos beneficios, entonces votaba por él. Entonces, ella era una votante Rochester para alcalde y era una votante Columbia para presidenciales. ¿Sí? Pueden convivir las dos cosas, pero ella siempre que se enfrentara a una elección nacional iba a votar por un candidato de una determinada coalición, por lo que le pasó. Eso. Entonces son procesos de socialización profundo. Esas preferencias, con el ejemplo que les doy de mi abuela, no iban a cambiar, no van a cambiar independiente de que el candidato le ofrezca lo que le ofrezca. ¿Sí? Son preferencias que se mantienen estables en el tiempo. La escuela de Michigan, como les decía, analiza estas variables que son de mediano plazo como predictores del comportamiento electoral. Acá no son los clivajes, sino que son los procesos de socialización, con quién me relaciono yo. La escuela de Michigan generalmente es la que más les cuesta, y eso
lo he observado, yo he dado este curso varias veces. Siempre en la escuela de Michigan les cuesta un poco más porque como que cuesta identificar elementos que estén presentes. Pero, por ejemplo, cuando un candidato hace referencia a que, por ejemplo, el eslogan de Michelle Bachelet en alguna de las campañas, este de todos con Michelle. Todos con Michelle es un eslogan Michigan. Estamos todos con ella, ¿sí? Socialización primaria. Lo que quiere la persona en el fondo es estar dentro del grupo. Y como quiere estar dentro del grupo, lo que tenemos que hacer es llamarla a ese grupo. Entonces, todo este tipo de frases como todos con Michelle, soy el candidato de la clase media, para que la gente de clase media se identifique con él, soy el candidato soy el candidato del pueblo, para que el pueblo se identifique con él. Entonces yo digo, yo soy del pueblo, yo soy como él, voy a votar por él. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de elementos que ustedes encuentran en los programas que le hablen directamente a la persona y le digan que esa persona es como el candidato, son elementos fundamentalmente Michigan. Lo que quieren decirles en el fondo, no sé, usted tiene un entorno de socialización de clase media, entonces vote por este candidato que es de la clase media, este candidato es como usted. De hecho, ¿cuál era el candidato? Usted era muy chico, ¿no? Arturo Frei Bolívar. ¿Ustedes qué año nacieron? Nacieron como el 2000, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, profe, por ahí, 2000, 2002. Había un candidato en la elección del 99 que era Arturo Frei Bolívar, y tenía un eslogan que era muy pegajoso, que era Arturo Frei Bolívar, tiene una canción más bonita, yo no la estoy cantando. Arturo Frei Bolívar, uno como usted. Cuando te dicen uno como usted, 100% Michigan. Yo soy como usted, pertenezco a, soy como si fuera de su entorno, entonces voto por mí. Busquen Profe, la canción, sí. disculpe, ¿los valores entrarían en esa escuela? ¿A qué tipo de valores te refieres? No sé, como, no sé, más conservadores, no sé, por resaltar la familia, todas esas cosas, ¿qué serían? Sí, todo ese tipo de cuestiones yo las metería en Michigan. Ahora, depende, si son cosas más bien ideológicas, yo las metería en Colombia. Si es, por ejemplo, el libre mercado contra el comunismo, caricatura, yo la metería en Colombia. Alude no solamente a una ideología, sino que además eh, a una, ¿cómo se llama esto? A un clivaje. Entonces, depende de cómo esté planteado un poco. En el ejemplo que les voy a mostrar ahora de Piñera, se podrían confundir con eso. Pero en síntesis, cuando esa referencia es más que hacia una ideología, hacia una división, Colombia. Cuando esa referencia es hacia un sentimiento, Michigan. ¿Me respondo con eso? Sí, perfecto, gracias. Y finalmente la escuela de Rochester, nosotros habíamos dicho que esta se separa en 4 tipos, pero en síntesis los 4 tipos analizan sí o sí las variables de corto plazo. Entonces tenemos el votante prospectivo, que es el que hace una evaluación desde el presente hacia el futuro, ya sea del país o de sí mismo, pero es una evaluación hacia el futuro. ¿Cómo estoy yo o cómo está mi país en este momento? Y cómo podría estar más adelante si yo voto por este candidato. Entonces, un candidato que les diga que va a reducir la pobreza, vamos a alcanzar el pleno empleo, crecimiento económico, vamos a construir 5 hospitales, 10 clínicas y, no sé, un programa para la superación de la delincuencia. Ese candidato son promesas de corto plazo hacia adelante. Entonces yo digo, mira, a mí me afecta el problema que yo no tengo empleo, entonces lo que me interesa es un candidato que me da empleo. Si ese candidato me da empleo, voy a votar por él, hacia adelante. Es una promesa hacia el futuro. El votante retrospectivo, en cambio, es todo lo contrario. Es un votante que ve cómo está su situación actual y cómo estaba en el futuro. O sea, perdón, cómo estaba en el pasado. Entonces es un votante que dice, mira, yo en este momento estoy sin empleo, estoy sin trabajo, tengo deuda, y si es que yo miro hacia atrás, en realidad en el pasado yo estaba mejor, yo tenía empleo, no tenía deuda, por lo tanto lo que voy a hacer es castigar a esta coalición y voy a votar por otra distinta. Voy a votar por una coalición no sé, por una coalición distinta. O todo lo contrario, yo antes no tenía empleo, no tenía crecimiento, o sea, estaba endeudado y ahora no tengo deudas, tengo empleo y eso fue gracias al gobierno, por lo tanto voy a premiar a este gobierno y voy a seguir votando por él. Eso con respecto a lo prospectivo y retrospectivo. Y finalmente lo egotrópico y sociotrópico. Egotrópico sobre la persona, sociotrópico sobre la sociedad.
Entonces, cuando les hacen una referencia a usted estará mejor en el futuro, es un votante egotrópico, o sea, está aludiendo a un votante egotrópico y prospectivo. Cuando les hacen una referencia, por ejemplo, a que si yo salgo electo, el país estará mejor en el futuro. Entonces va a ser una referencia sociotrópica prospectiva. Si un candidato le dice, recuerde los gobiernos de la concertación donde el Transantiago, no sé, usted tuvo problemas con el Transantiago. Entonces, egotrópico, retrospectivo. ¿Sí? Este país se ha arruinado en los últimos años. El crecimiento económico ha bajado de manera sustantiva. Sociotrópico, retrospectivo. Eso, ese es como el repaso general. Les voy a mandar por acá un link con un programa de gobierno. Quiero que se fijen en las páginas 3, 5, 6, se lo voy a escribir igual, 4 y 5. Y que identifiquen algunos elementos que ustedes consideren Columbia, Rochester, Michigan, y desde ya les adelanto que hay de los tres. ¿Sí? Me interesa también que no solamente que no los logren identificar, sino que los piensen cómo va a ser en la prueba. En la prueba lo que yo les voy a pedir es que ustedes identifiquen elementos de estas tres escuelas, pero que sean también capaces de darme una explicación. Entonces, se los voy a mostrar solamente con un ejemplo. Ya habíamos dicho páginas 3, 5, 6. 3, 4, 5 les puse, sí. La concertación se agotó. La respuesta a todas estas interrogantes es una sola. La concertación que nos ha gobernado durante los últimos 20 años se agotó, perdió las ideas, fuerza y bla, bla, bla. Entonces, lo que está haciendo ahí es una referencia hacia la concertación, hacia el pasado, una retrospectiva y sociotrópica. La concertación que nos gobernó durante tantos años se agotó. Aquí es incluso un poquito más explícito. Inauguraron con bombos y platillos un tren hasta Puerto Montt y nos llegó un tren fantasma. Inauguraron no sé qué y pasó tal cosa. Está haciendo referencias retrospectivas, sociotrópicas. Lo que nos dijeron a todos, a la sociedad. Esta parte, esto es lo que te decía sobre ese que puede ser medio Columbia y medio Michigan. En este caso es Columbia porque lo que está tratando de hacer, mira, los que eran demócratas nos trepidan, en pactar con el comunismo. Es una referencia más bien ideológica, una referencia más bien de clivaje. No ideológica, de hecho, de clivaje, de divisiones. Los comunistas versus los demócratas. Eso, entonces se los dejé en el chat. La idea es que busquen elementos de estas tres escuelas y que sean capaces de justificarlo. Me tienen que decir, esto es tal cosa porque alude a un momento de división. Esto es tal cosa porque está aludiendo a un proceso de identificación, por lo tanto sería socialización primaria propio de la escuela en Michigan. Y así, ¿ya? Eso, son las 11:11, tómense hasta las 11:20. Creo que en 10 minutos deberían alcanzar tranquilamente. No es necesario que lo incorporen todos. Y les voy a poner las páginas. 3, 4, 5. Les pongo hartas páginas para que les sea más fácil.
Ya. No sé si tuvieron la oportunidad de leerlo. Lo voy a compartir pantalla. O sea, sé que tuvieron la oportunidad de leerlo porque tuvieron tiempo. ¿Dónde lo dejé? Ahí está. Ah, ya, ahí les voy a compartir pantalla. Entonces, ¿qué elementos encontraron? Respóndame como si fueran a responder en la prueba. ¿Pero en qué parte? Lo que tienen que hacer es como si fuera la prueba. Y en la prueba lo que les voy a pedir es que me identifiquen elementos. Entonces, la respuesta completa sería, por ejemplo, no sé, decir que cuando dice hace más de 100 años, cuando Chile se aprontaba a celebrar su primer centenario de la vida independiente, Enrique McKeever, hasta ahí. ¿A qué escuela corresponde a eso? Corresponde a la escuela de tal, por tal cosa. Esa es como la respuesta completa. Identificación dentro del texto y segundo, relación con la materia. Entonces, siguiendo lo que dijo Nicolás, ¿dónde crees, Nicolás, que habrían elementos sociotrópicos y retrospectivos? En retrospectivos, primero que todo, cuando se señala el discurso que dio hace más de 100 años Enrique McKeever, y sociotrópicos en la parte en la que se anuncia que quedó grabado en nuestra historia. Ya, pero recuerda que la escuela, o sea, lo sociotrópico y retrospectivo va dentro de la escuela de Rochester. Y la escuela de Rochester es la de las variables a corto plazo, y 100 años no es a corto plazo. Si te están hablando de 100 años, ¿a qué escuela crees tú que hace referencia? Colombia, Exacto. ¿Por qué? porque son variables a largo plazo. Exacto. Son momentos de división, McKeever, vida independiente, ¿cómo se llama esto? Independencia, todo lo demás, clivaje. ¿Sí? Entonces, tenemos un momento, la respuesta completa sería, lo que predomina en esta sección, y ahí deberían copiar y pegar, es la Escuela de Colombia, dado que se alude a un evento que ocurrió hace 100 años y que dividió la sociedad entre, que generó una fisura en la sociedad. Está haciendo alusión a elementos de fisura, de división. Eh, entonces, en función de eso, sería de la Escuela de Colombia. Esa es la respuesta completa. Hacer la cita, decir la escuela y por qué esa escuela. Colombia, porque es una fisura degenerativa dentro de la sociedad chilena. Eso se ve reflejado en la parte de hace más de 100 años, bla, bla, bla. Y ahí está. Ahí está la respuesta completa. Así que está bien, pero estaba cerca. Se faltaba un poco, tienen que dar la respuesta completa. ¿Algún otro elemento del resto de las páginas? Profe, en la 5, ¿la puede revisar esa? Sí, Por favor. y voy al tiro con la del chat. Veamos primero esta. En la 5, ¿qué elementos identifican? Esa, por ejemplo, ahí yo identifiqué Rochester porque hace alusión a temas como el desempleo, al tema de la delincuencia, pero en el tercer párrafo, el tema del cuando menciona el gobierno militar, ¿ese no modifica algo? Recuerda que dentro de una misma página pueden haber elementos que estén apuntando hacia distintas escuelas. Ah, Entonces, efectivamente estabas en un buen camino. ¿Cuál crees que sería la del tercer párrafo y cuál crees que sería la de los párrafos anteriores? Creo que me nombraste Rochester. sí, Rochester sería el primero y segundo párrafo, y el ¿Ya? tercero Michigan, porque hace ¿Seguro? alusión a temas de que son perdurables en el tiempo.
O sea, como Me un diste una cambio que... buena, me diste una buena explicación, pero de Colombia. Ah, Sí, como son permanentes en el tiempo, cuando salude, por ejemplo, de hecho, el uso de la expresión gobierno militar ya tiene una carga simbólica detrás, ¿no? Le está hablando a un votante de derecha que no le dice dictadura, sino que le dice gobierno militar. Por lo tanto, es un votante más Colombia de derecha. En el tercer párrafo. En los de arriba, coincido contigo, son variables de corto plazo, así que... es que en el texto del sismo electoral, usan como ejemplo el plebiscito de Chile en el 88 como Michigan. Entonces, por eso tenía esa duda. Depende, mira, vamos... Escucha, si tuviera más tiempo te lo reviso en el texto, pero depende, todo depende... No quiero que hagan una asociación como de tema con escuela. Porque, por ejemplo, si yo tomo el plebiscito del 88 y lo analizo desde un punto de vista de división, que es como está puesto acá, tiene palabras simbólicas que aluden a esa división, entonces va a ser más Colombia. Si yo hablo de la identificación que generó el plebiscito del 88, entonces estoy haciendo referencia a Michigan. Si yo les digo que lo que queremos evitar en los próximos 5 años es un golpe de Estado como el que tuvimos en 1973, entonces también... entonces, en ese caso sería Rochester. Yo un mismo tema lo puedo trabajar como cualquiera de las tres escuelas. Lo importante es la forma en la que esté pensado. Acá está hablándolo como si fuera una fisura entre lo que es la democracia y la no democracia. ¿Sí? Ya. Y entiendo Sí, en el fondo que el gobierno militar, ¿me entiendes? Es sí, una alusión más Colombia que Michigan. súper gracias. Eso, pero está muy bien la respuesta. Ya, y Profe, Renato, ¿sí? ¿No? Adelante. es que era una pregunta sobre cuando habla del aborto. Eso igual se llama Colombia, ¿no? ¿Me puedes mostrar dónde es? Creo que era en la tercera, en la página 3. No, no, no sé. No, era Eh, en la 4, era en la 4. Ahí, en el segundo párrafo. En el segundo párrafo, del aborto. ¿Qué crees tú que sería? Colombia, es que siento que igual hace como una división entre lo que es como lo religioso y lo que no. Ya, pero ¿tú crees que apunta como más hacia la identificación, que sería algo más Michigan, o más hacia una fisura generativa entre los abortistas y no abortistas? Es que esa era mi duda, si considerar eso como un clivaje o no. O sea, Sí, como los temas que son de corte así como religioso o que incluyen esta temática con los que no. No sé si eso es considerarlo como un clivaje, porque igual, no sé, pues los religiosos obviamente van a estar en contra, algunos o la gran mayoría, por ujú. cómo se identifican. Entonces, no sé, la verdad. Sí, mira, te respondo. Si es que si es que estuvieran haciendo una mención a la separación de la iglesia con el Estado, sería Colombia. Si es que, como lo están presentando acá, es más bien algo de identificación, es Michigan. Ah, ya. Entonces ahí cuando habla como de los valores del humanismo cristiano, es más como una identificación. Entonces por eso Ujú. sería Michigan. Exacto. Ya. No está hablando como de la separación del Estado con la iglesia, o ese tipo de cuestiones que sería más Colombia. Profe, disculpe, ¿por qué sería Michigan? Porque apunta hacia valores como la identificación, entonces lo que está tratando de hacer es que el individuo se identifique con los mismos valores del candidato. ¿Sí? ¿Más claros los dos? Sí, profe. Más que. Y el segundo que habló, que como tenía, no sé quién era. Fui yo, profe. O sea que se me creó una confusión entre Columbia y Michigan en ese punto. Por ejemplo, si yo voy a votar por principio de valores, un candidato como José Antonio Cast, que habla siempre mucho del núcleo familiar, de, por ejemplo, el cristianismo, no estar a favor del aborto, ¿qué votante sería yo? Michigan. Michigan. En ese caso sería Michigan. Ujú. Y entonces, por ejemplo, cuando delante Fernández preguntó por votar por principio y valores, creo que dijo Colombia, o yo me equivoqué, lo anoté mal. Puede ser que yo lo haya dicho mal también, pero es Michigan. Ah, ya, perfecto, profe, muchas gracias. Sí.
¿Algo más que quieran destacar del texto? ¿No? Ya. Entonces vamos a ver algo sobre... Ah, perdón, es que había uno de Renato que estaba puesto en el chat, que es una cita que dice: nos proponemos que para el año 2018, Bicentenario de la Batalla de Maipú, Chile tenga un ingreso por habitante superior a los 200, perdón, a los $22.000 al año, y de esta forma iguale las condiciones de vida de los países del sur de Europa. Chuta. Escuela de Rochester, prospectivo, sociotrópico. Excelente, eso efectivamente es. No, ahí no tengo nada que agregarte, está perfecto tal cual como lo está, tal cual como lo estás escribiendo. Si yo leo eso en la respuesta, te pondría puntaje completo. Entonces veamos un ejemplo de sistema electoral. Denme un segundo. Nueva ventana. Ya. Entonces, lo que les voy a poner a la prueba es un ejercicio que está asociado con la elección de diputados de 2017. Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer es calcularla. Si ustedes se acuerdan, el sistema electoral para los diputados en Chile, el sistema electoral nuevo, tiene 3 etapas. Una primera etapa de repartición por pacto, una segunda etapa de repartición por subpacto y una tercera etapa de repartición por candidatos. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de lista abierta. Entonces, en la primera etapa, que es la de la repartición por pacto, busquemos algún distrito. Primero se lo hago yo como ejemplo y después, en el tiempo que nos queda, la idea es que lo traten de hacer como ustedes. En algo le pasa con... No me deja descargarlo. Déjenme probar desde... Profe, ¿Sí? ¿puede copiar ese link de Cervel en el chat, por favor? Sí, claro que sí. Mira, te voy a compartir el del sitio histórico en general. Ya, No. gracias. Por alguna razón no me deja descargarlo, así que lo voy a tener que hacer con los que habíamos trabajado anteriormente. No, mi computador hoy día no quiere funcionar. Se me queda pegado tengo pegado el Excel, tengo pegado todo. En Educandos, y yo en su momento le subí un archivo que se llama descarga. Si alguno me quisiera compartir pantalla, les puedo mostrar cómo hacerlo a través de uno de ustedes. ¿Ustedes qué sección son? ¿Son esta o la otra? O la otra opción es que me den unos minutos. Voy a reiniciar el computador. Sí, eso mejor. Voy a reiniciar el computador y vuelvan a entrar en 2 o 3 minutos. Bueno, profe.